Yo he estado trabajando desde hace muchos años, como les quedó claro en mi presentación, desde más años de los que quisiera acordarme, en temas de calidad de la educación superior. Y crecientemente el foco ha ido moviéndose desde el aseguramiento externo de la calidad hacia el desarrollo de sistemas internos. Y un poco eso es lo que quiero recoger en mi presentación. Quiero partir de las transformaciones sociales, la preocupación por la calidad, algo sobre el gobierno universitario, la gestión de la calidad y la profesionalización de esta área. ¿Qué pasa con las transformaciones sociales y por qué es importante? Uno no puede pensar en la educación superior si no es inserta en un sistema social. Y cada vez más con un rol central dentro de los sistemas sociales, porque si bien por una parte está obligada y se ve influida y afectada por los cambios sociales, está llamada también a ser un agente de cambio respecto de esos cambios sociales. Y hay que mirarlo en esta doble perspectiva. ¿Qué pasa con las transformaciones sociales? Bueno, nuestras sociedades están viviendo cambios demográficos importantes. Hay un aumento en la esperanza de vida, una disminución de las tasas de natalidad y eso afecta radicalmente la demanda por educación superior. Se nos va achicando la población tradicional de 18 años, egresados de la enseñanza media, pero aumenta una demanda creciente también por personas adultas, mayores que quieren volver a la educación superior. Hay una concentración del empleo en el sector servicios. Cuando uno mira la estructura del empleo, la estructura productiva del país, ve cómo se van achicando los espacios de trabajo en los sectores primarios y secundarios y aumenta la demanda por servicios en el sector terciario. Pero eso plantea nuevas demandas en términos de competencias, en términos del tipo de calificaciones que es preciso entregar. Por otro lado, también vemos, y estamos muy orgullosos de mirar y en la mayoría de los países de América Latina, de ver cómo han ido reduciéndose los porcentajes de pobreza. Sin embargo, eso genera una emergente clase media que es muy grande y también muy diversa, pero para quien el acceso a la educación superior se ha convertido en un elemento central de la mantención de su rol y su estatus social. Y entonces hay ahí también una suerte casi de necesidad más que de demanda. Para esos sectores de la población, el acceso a la educación superior se ha convertido en casi una estrategia de supervivencia. Entonces, ¿qué pasa con la educación superior? Bueno, tenemos una provisión diversificada. Si uno mira cualquiera de los sistemas latinoamericanos, es precisamente una educación superior que es diversa, que incorpora universidades de investigación, universidades docentes, instituciones técnico-profesionales, con distintas modalidades, con distintos enfoques, con distintos tipos de programas, que atienden a una población estudiantil cada vez más heterogénea. Cuando se masifica la demanda, se masifica también, se expande la cantidad y la diversidad de estudiantes. Tenemos cambios en los mecanismos de financiamiento, con estados que se ven presionados por múltiples demandas y donde la educación superior es una más, pero ya no la más relevante. Mucha demanda por rendición de cuentas y aseguramiento de la calidad, cambios en los mecanismos de gobierno y una creciente profesionalización. Y entonces empiezan a emerger ciertas tensiones en el manejo de las instituciones. Hay una presión por reaccionar a este contexto o por ser más proactivo y usar el contexto y las tendencias como elementos para una definición de políticas. Y las instituciones se debaten entre
la búsqueda de oportunidades y cómo responder de mejor manera a estas oportunidades de mercado, versus la necesidad de reafirmar y de ser fieles a la identidad institucional. Y todos hemos vivido esas tensiones en distintos momentos. Hay una tensión entre el conocimiento como algo que vamos a usar y que se utiliza en investigación aplicada, en proyectos que se hacen por demanda, versus el desarrollo de un conocimiento valioso en sí. Hay una tensión también entre la visión de la educación superior como un elemento de aproximación o de apropiación privada, o de la generación de un bien común disponible para toda la sociedad. Y finalmente la discusión que hemos tenido en Chile y en otros países de manera muy fuerte de la educación superior como un bien de consumo o la educación superior como un derecho social. Aquí no se trata en general de tomar opciones, no es lo uno o lo otro, pero es una tensión de instituciones que se tienen que mover entre estos extremos, aproximándose en algunos casos más a unos y más o más a otros, pero que generan entonces una tensión, una dificultad para tomar decisiones. Y entonces, ¿qué pasa con la calidad? Hay desafíos importantes para la gestión de la docencia. Es muy distinto educar o formar al 7% de la población, como era hace 25 o 30 años, que formar al 50, 60% de la población. Hay que pensar en nuevas modalidades de enseñanza, hay que pensar en distintos arreglos organizativos. Cuando yo estudié en la educación superior, en la prehistoria, yo estudié sociología, nos formaban para ser ministros de planificación, lo cual aseguraba un campo laboral chico, pero éramos pocos, así que la competencia no era tan terrible. No íbamos a hacer un posgrado, a nadie se le pasaba por la cabeza que fuéramos a hacer un posgrado, salvo unos poquitos privilegiados que iban a salir al extranjero en programas muy acotados. Y entonces la estructura de formación, la organización de la formación era muy distinta. Había que cubrir todo lo que íbamos a aprender en el sistema de formación en el pregrado. Hoy día no. Hoy día los estudiantes entran a la educación superior a hacer un pregrado sabiendo que hay una altísima probabilidad de que sigan a un programa de especialización, de postítulo, de posgrado, y entonces la estructura es distinta. Estamos pensando en esquemas curriculares distintos, donde las competencias transversales, las competencias transferibles, las específicas, las profesionales, empiezan a pelearse espacios en el currículo. Tenemos que pensar en estrategias pedagógicas distintas. Entonces los desafíos para la docencia de hoy no tienen nada que ver con la estructura de la docencia de hace 25 años. Pero muchas de las personas que están dedicadas a la gestión académica vienen de ese mundo de antes, o venimos de ese mundo de antes, y nos cuesta asumir estos desafíos, estos cambios. Pero también hay cambios y desafíos para la gestión. ¿Cómo se define el equilibrio entre funciones? ¿Cuánto de investigación, cuánto de docencia, cuánto de proyección o de vinculación con el medio? ¿Qué significa la docencia? ¿Qué significa la investigación? ¿Qué demandas plantea? ¿De dónde se sacan los recursos? ¿Cómo se expresa la rendición de cuentas? Son nuevas preguntas que generan de parte tanto de los actores internos de las instituciones como de los actores externos un cierto grado de incertidumbre y una demanda por aseguramiento de la calidad. Como decía en una de las transparencias de Alejandra Contreras esta mañana, una demanda de que alguien diga al público, al gobierno, este programa es valioso, esta institución es seria.
En América Latina se ha dado una respuesta interesante desde comienzos de los años 90, donde se inició el desarrollo de sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad. Hoy día la gran mayoría de los países latinoamericanos tiene sistemas de aseguramiento de la calidad razonablemente consolidados, con una gran diversidad en términos de sus características, igual con mucha prestancia, con mucho desarrollo. Hay también experiencias regionales como las del Mercosur o las de Centroamérica. Se generó una red regional de aseguramiento de la calidad, que es RIASE, y en general ha sido una experiencia exitosa. Hace 4 años, Cinda coordinó un estudio en que investigamos el impacto de los procesos de aseguramiento de la calidad en 7 países, 5 latinoamericanos y 2 europeos, y las conclusiones fueron notablemente consistentes. Hay un reconocimiento de que estos procesos han significado una mejoría sustancial dentro de las instituciones, pero al mismo tiempo hay indicios de que se necesita ahora una mirada distinta, de que no podemos seguir haciendo más de lo mismo. No podemos pasarnos 20 años haciendo evaluaciones sobre las mismas cosas. Y entonces, si bien se reconoce el impacto, también se reconoce la necesidad de avanzar hacia una segunda etapa, una segunda generación, un aseguramiento de la calidad 2.0, como decía alguien. Y entonces, este contexto de incertidumbre y la demanda por aseguramiento de la calidad puede responderse desde 2 miradas. Por un lado, una mirada de control, una mirada más regulatoria, que es muchas veces necesaria. Cuando uno piensa, y en el almuerzo estábamos comentando algunas experiencias sobre lo que fue la instalación del Consejo Superior de Educación en Chile el año 90, donde uno se encontraba con cosas insólitas, ¿verdad? Como un instituto que ofrecía programas de computación, pero no tenía ningún computador. O una institución donde cuando yo pregunté si podía visitar la biblioteca, me dijeron, no se moleste señora, fulanito, ¿puedes traer la biblioteca? Y vino un carrito, y eso era la biblioteca. En ese momento, evidentemente se necesitaba una estructura de control. Sin embargo, una vez superado un nivel mínimo, hay que pasar a otra forma, porque un sistema de control basado en un enfoque prescriptivo, esencialmente burocrático, o con un énfasis prioritario en la supervisión, lo que va a generar es una cultura de la obediencia. Va a hacer que las instituciones digan, perdón, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga? Lo hago, o le digo que lo hago, probablemente. No necesariamente lo voy a hacer, pero lo voy a poner en el papel, porque los académicos son inteligentes, por eso son académicos. Y como son inteligentes, saben contestar lo que se espera de ellos. La otra mirada es la mirada de la garantía de calidad, que insiste en que la responsabilidad por la calidad no es de la agencia acreditadora, sino que es de la propia institución y de sus actores. Y entonces, el requisito para eso son las mejoras en las prácticas de gestión y, por tanto, en el desarrollo de mecanismos internos de aseguramiento de la calidad, que es a lo que me voy a referir a continuación. Pero antes quiero hacer un paréntesis sobre el gobierno universitario. ¿Por qué? Porque el gobierno universitario es un análisis de las reglas y los mecanismos mediante las cuales los distintos actores influyen en las decisiones, en su capacidad de respuesta, en quiénes son los que supervisan estas decisiones. Y entonces tiene que ver con el ejercicio de la autoridad, pero con normas que de alguna manera definen derechos y responsabilidades. Y es también el marco en que la institución persigue sus metas, sus objetivos y sus políticas de una forma coherente. En el fondo, el gobierno tiene que responder a la pregunta de cuáles son las fuentes de legitimidad para la toma de decisiones. Esto en una empresa es razonablemente simple. Sin embargo, una universidad tiene múltiples caras.
es una institución en el sentido sociológico del término, o sea, un arreglo social que tiene una misión encomendada por la sociedad. Y eso se expresa, la respuesta a ser una institución es lo que define la misión institucional. Este es mi pedazo de dentro de toda esta misión social que la sociedad le ha encargado a la universidad. Bueno, yo voy a asumir esta responsabilidad. Es también una comunidad de docentes, investigadores, estudiantes, que tienen una vinculación que no es estrictamente contractual. Hay una vinculación que se expresa en el compromiso de esa comunidad académica con la tarea que tienen entre manos. Y es también una organización, como una empresa, donde hay planes y proyectos y hay que financiarlos y hay que organizarlos. Pero entonces cada uno de estos tres vértices del triángulo genera fuentes de legitimidad distintas. Y las líneas de autoridad y las causas de la autoridad son también diferentes. Es distinta la autoridad que tiene un académico por su prestigio y por su conocimiento que la autoridad que tiene un vicerrector por su cargo, o la autoridad que tiene una institución por el hecho de tener un rol establecido dentro de la sociedad. Y entonces esto se generan distintas vinculaciones: gestión estratégica entre la misión y la organización, conducción normativa entre esta institución y su comunidad, y mecanismos de participación entre la gestión y la comunidad. Pero entonces ustedes se dan cuenta que esto complica los procesos de gestión y de toma de decisiones. Ahora, si uno mira la universidad y la institución en general, se encuentra con que tiene un quehacer central, expresado en docencia, investigación y extensión. Ahí el actor central es la comunidad académica y las decisiones tienen que estar impulsadas desde los principios y prioridades de esa comunidad. Entonces el desafío es cómo se estructura esa comunidad para establecer mecanismos de participación. Esa función central de la universidad se tiene que dar en un contexto organizacional donde se administra las finanzas, el apoyo tecnológico, las instalaciones, los mecanismos de apoyo, en fin, donde los actores centrales son los responsables de la gestión, y el gran desafío es cómo equilibrar lo académicamente deseable con lo económicamente posible. Y esta es una tensión que está presente en todas las instituciones siempre. Realmente hay un marco normativo de la universidad que está dado por las políticas, las normas, las regulaciones, el entorno social y además el mercado. Y es ahí donde se define la misión institucional en función de esas normas y de los requerimientos internos. Pero el desafío entonces está en cómo se asume esta tensión entre la autonomía de la institución y su integración en un sistema de educación superior. Entonces, la gestión de la calidad tiene que estar de alguna forma integrada en esta mirada compleja de cómo se compatibilizan estos sistemas que muchas veces tienen exigencias contradictorias. Y entonces la prioridad es avanzar hacia el logro de los propósitos explícitos, los propósitos que tiene la institución, la promesa que la institución le hace a la sociedad, organizando de mejor manera los recursos. Y esto nos lleva entonces ya a la gestión de la calidad, que tiene distintos componentes. Cuando uno mira los procesos de gestión de la calidad o de aseguramiento interno y externo, ve que hay componentes distintos. El componente central de todos estos procesos es lo que está ahí en ese recuadro amarillo, es la evaluación. Ahí parte que donde se recoge, se procesa y se analiza información, se evalúan los insumos, los procesos y los resultados, tanto desde el punto de vista interno como externo. Y a partir de ahí, y se puede hacer una evaluación externa y validación de los resultados de la autoevaluación.
Si uno mira lo que está encerrado en unas líneas rojas, eso es el aseguramiento interno de la calidad, el proceso de evaluación a partir de información y la planificación. Planificación que incluye cambios inmediatos, planificación y cambios a futuro, seguimiento y monitoreo. Esa es la parte importante. Si eso no hay, el aseguramiento externo de la calidad no tiene mucho sentido. El aseguramiento externo de la calidad, ¿qué le agrega? Algo que no es trivial. Agrega la evaluación externa y la validación de los resultados y la garantía pública de calidad, que no es menor. Pero es como la guinda de la torta, ¿verdad? Una torta sin guinda sigue siendo rica, puede no ser tan bonita. Ahora, si miramos entonces, eso nos lleva a una mirada sobre la calidad. ¿Qué es lo que en el fondo, con esta mirada sobre la calidad, dónde está la gestión de la calidad? Es la forma de organizar los actores, los procesos, los recursos en función de ciertos productos, de tomar decisiones que permitan optimizar, por un lado, la consistencia interna, es decir, el compromiso con la identidad de la institución, con sus prioridades, con sus principios, con su definición de propósito, con las demandas que vienen del contexto externo, con la consistencia externa y esas demandas pueden venir de la comunidad académica, del entorno social, del mercado laboral, de las políticas, normas o regulaciones. Entonces, la gestión toma estos dos componentes, la consistencia interna y la consistencia externa, y estructura los procesos internos a partir de estas demandas. Entonces, insistiendo en eso, la calidad es prioritariamente una responsabilidad de las instituciones. No digo que el aseguramiento externo de la calidad no tenga un rol, pero su rol es secundario, su rol es de promover, de hacer urgente lo importante, de ponerle plazos a las cosas, porque si no, las cosas importantes se nos van quedando, ¿verdad? Porque se viene el final del semestre y hay que poner notas, porque hay que entregar el proyecto a Fondesit, porque hay que entregar un informe a distintos organismos, y lo importante lo dejamos para cuando tengamos tiempo, pero nunca tenemos tiempo. Entonces, el aseguramiento externo de la calidad, ¿qué hace? Dice, no, sabe, junto con el final del semestre tiene que entregar el informe de autoevaluación. Y antes de entregar los informes a Fondesit, vamos a venir a la visita de evaluación externa. Y entonces, acota, obliga. Pero para que eso sea eficaz, para que eso genere calidad, hay que promover mecanismos de autorregulación. Porque por mucho que existan procesos externos de aseguramiento de la calidad, la verdad es que no generan calidad si no hay un compromiso institucional. ¿Y qué son estos mecanismos de autorregulación? Bueno, claridad en los propósitos institucionales. No esos propósitos que uno escribe para el bronce, ¿verdad? O sea, que vamos a desarrollar procesos que nos conduzcan a responder a las demandas del tercer milenio, eso nos sirve de mucho. Pero concretamente, ¿a qué me comprometo? Los mecanismos para monitorear el desempeño. ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien o regular o mal? Los recursos disponibles, las acciones, los resultados, ¿son adecuados? ¿Son los esperados? ¿Cómo me cambió el entorno? ¿Cómo cambiaron los estudiantes? ¿Cómo cambió la demanda de trabajo? ¿Qué está pasando con el medio? ¿Y hasta dónde somos capaces de definir planes de mejora? Para eso hay que identificar factores de calidad. Y aquí entramos un poco en la cocina de la gestión de la calidad, pero los factores de calidad son aquellas cosas que podemos cambiar. La dotación de profesores, los planes de mejora, las características de los estudiantes admitidos, porque respecto de esas cosas las decisiones pueden cambiarlo, pueden hacer que tengamos más o menos estudiantes mejores calificados o menos calificados, más o mejores profesores, más instalaciones, en fin. Y cuando uno actúa sobre los factores de calidad, se puede ir transformando el sistema.
Pero hay cosas que no se pueden cambiar y esas son restricciones. No podemos cambiar a estas alturas y en el corto plazo lo que pase con la educación media, ¿verdad? Eso es así. No podemos cambiar el acceso a ciertos tipos de académicos, a lo mejor. Hay restricciones, no podemos obligar a jubilar a alguna gente, a lo mejor. En fin, hay ciertas restricciones que hay que considerar. Y entonces, con eso, sabiendo cuáles son los factores de calidad que se refieren a los distintos componentes, podemos hacer una evaluación. ¿Qué tipos de evaluación existen? Uno puede hacer una evaluación diagnóstica, que es para saber si lo que nos está pasando calza con los propósitos y nos permite identificar un problema. Estamos titulando una fracción de los estudiantes que ingresan en el tiempo previsto. Y ahí tenemos un diagnóstico. No sabemos mucho por qué todavía, pero sabemos que tenemos un problema con las tasas de titulación, o las tasas de titulación oportuna. O nos están empezando a desertar más estudiantes de los que quisieran. El segundo tipo de evaluación es explicativa. Y entonces tratamos de decir por qué. ¿Qué es lo que hace que nuestros estudiantes no se titulen? ¿O qué es lo que hace que deserten? ¿O qué es lo que hace que reprueben todos el curso de Matemáticas 1? Y entonces podemos ir identificando acciones más o menos eficaces. Y a veces no tenemos la capacidad de hacer una evaluación explicativa y nos basta con describir cuáles son los estudiantes que desertan más. Los que vienen a tiempo parcial, los que vienen de colegios municipales, los que son egresados de enseñanza media versus los adultos, no sé, podemos ir. Y entonces nos ayuda a entender el problema o por lo menos a aproximarnos. Sin esa evaluación no podemos hacer gestión de la calidad. Pero el segundo paso es la planificación, en que esos resultados de la evaluación nos ayudan a identificar los factores de calidad y las restricciones y a diseñar acciones para hacernos cargo de las áreas que requieren mejora. Hay que asignar recursos, hay que definir responsabilidades, hay que establecer plazos. Hay que ver qué pasa, ver si estas acciones son eficaces y hay que ver los resultados finales. En Cinda hicimos un estudio sobre la transición entre educación media y educación superior. Nos encontramos con la sorpresa 14 universidades chilenas, todas del Consejo de Rectores. Muchas de ellas con problemas de progresión de estudiantes. Preguntamos si hacían algún diagnóstico de los estudiantes que entraban. La gran mayoría hacía un diagnóstico. Primera sorpresa, la gran mayoría hacía el diagnóstico y lo guardaba en un cajón. Y nunca más miraba el diagnóstico para tomar decisiones. Sin embargo, había algunas que sí. Frente a ese diagnóstico definían cursos de nivelación, programas de apoyo, tutoriales, etc. Segunda sorpresa, la mayoría nunca evaluó los resultados de esos planes. Con el hecho de tener un curso de nivelación, se daba por resuelto el problema. A mí me recordaba cuando yo estudiaba en la universidad y había que sacar fotocopias, uno sacaba la fotocopia y estaba convencida que ya había leído el artículo. Total, tenía la fotocopia. Bueno, esto era igual. Se define el curso y uno supone que se solucionó el problema. Ese paso siguiente de seguir evaluando, de ver si lo que se está haciendo es útil o no, es un paso esencial, pero se da poco. Entonces, ¿cuál es la lógica de la gestión de calidad? ¿Dónde estamos? Y ahí están los procesos académicos, los estudiantes, los académicos, los recursos, y estos globitos son los factores de calidad que hemos identificado como importantes. Se hace una autoevaluación, se valida, se definen fortalezas y debilidades, se hace esta evaluación diagnóstica o explicativa y a partir de ahí se definen estrategias y acciones para solucionar el problema. Y confiamos en que vamos a llegar a una situación esperada, donde hay algunos globitos que están en color más fuerte porque esos son los que efectivamente logramos modificar. Pero si no hacemos un análisis en que
después de hacer toda esa detección de cambios, de identificar los factores, de hacer planes de mejora, tenemos que evaluar, ver los resultados. Si los resultados son los esperados, estamos bien y podemos pasar al ciclo siguiente. Pero la mayor parte de las veces vamos a tener que hacer ese ciclo corto, marcado por las flechitas rojas, donde vamos a tener que volver a hacer ajustes a los planes, volver a definir planes de mejora, volver a evaluarlos y seguir dándonos vuelta ahí hasta que logremos el resultado esperado. Eso es lo que esperamos de la gestión de calidad. Y finalmente, y con esto ya termino, y tiene que ver con la profesionalización, con elementos de profesionalización. Y Cristian esta mañana hizo una referencia a esto, al institucional o institutional research. Esta función de análisis institucional es una función tremendamente importante en términos de facilitar estos procesos de gestión de la calidad. Y no voy a entrar en el detalle, pero ustedes ven que el análisis institucional puede tener distintos roles, unos con destinatarios internos, otros con destinatarios externos. Puede tener un rol de proveedor de información, si son los destinatarios internos, para apoyar los procesos de toma de decisiones, pero puede controlar también la información cuando los destinatarios son externos. Puedes hacer un análisis de políticas y explorar alternativas y decir a quienes toman decisiones, bueno, estas son las opciones que usted tiene. O puede, además, servir como un proveedor de información al exterior y ser un elemento de investigación. Pero esencialmente es un gestor del conocimiento, porque recoge, procesa y analiza información y contribuye a la generación de conocimiento. Es una función clave dentro de una institución, pero es una función altamente profesionalizada. Y esto nos lleva a mi última transparencia, que se refiere a este nuevo contingente, este nuevo grupo de actores en la educación superior, los profesionales de la educación superior o Higher Education Professionals, HEPRO, los llaman en inglés, que son profesionales altamente calificados, que apoyan el cambio organizacional y los procesos de toma de decisiones y que juegan un montón de roles. Como no están demasiado reconocidos o demasiado definidos, en general tienen roles distintos dentro de las instituciones, pero son en cierto modo una bisagra entre el mundo de la gestión y el mundo de la academia, porque hacen esa vinculación necesaria en tareas que muchas veces los académicos dejan de lado, pero que no se pueden abordar con una mirada solamente de gestión. Tienen que tener un componente académico relevante. Ahora, es un tema, están en procesos de apoyo a los procesos de aseguramiento de la calidad, en las unidades de análisis institucional, en las unidades de desarrollo curricular, en los procesos de diseño de nuevos mecanismos de evaluación del aprendizaje. En fin, como digo, están en un montón de funciones un poquito difusas. A lo mejor hay ahí un tema que debiéramos explorar con mayor detención, con mayor cuidado, porque creo que son también un elemento clave en el desarrollo de estos procesos de gestión de la calidad. Muchas gracias.